Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Edgar Iván Ortega Peñuelas. Soy doctor en Ciencias del Derecho y actualmente profesor de tiempo completo en la Facultad de Derecho Tijuana, en la Universidad Autónoma de Baja California. Primero que nada, me gustaría agradecer por la oportunidad de participar en estas quintas jornadas virtuales y exponer un tema que considero que vale la pena analizar y es el relativo a los criterios de optimización interpretativa, una figura jurídica que ha venido siendo desarrollada dentro de la jurisprudencia mexicana y que tiene ciertas connotaciones que vale la pena comentar el día de hoy. Para ello, me gustaría compartir pantalla para una mejor ilustración y una mejor explicación. En este sentido, creo que es importante rescatar un poquito ciertos aspectos esenciales de esta figura jurídica, porque uno de sus objetivos esenciales es el explicar qué son los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, aquellos parámetros de medición de los derechos humanos y, por supuesto, de las obligaciones del Estado mexicano en cuanto a la protección, la promoción, la garantización, y el cumplimiento de los mismos. Así, todo nos toma como referencia o nos lleva hacia la reforma de junio del 2011. Precisamente este estudio o esta figura se recoge del artículo primero en su párrafo tercero de nuestra Constitución, en donde establece que las autoridades o todas las autoridades del país, las autoridades de gobierno, las autoridades públicas, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Esto de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Aquí lo que hace el Poder Judicial de nuestro país es primero decir qué son estos principios. Bueno, y se advierte así en la tesis 42A15K de la décima época que representan criterios de optimización interpretativa de los derechos fundamentales. Esto nos lleva a una realización, una observancia plena y mejorable en favor del individuo, se orienta el proceder de las autoridades, en relación al cumplimiento de la obligación ya descrita en el artículo primero, párrafo tercero. Ahora, se ha dado o se ha identificado que en este párrafo tercero de este artículo constitucional debe de existir una relación de concordancia entre los derechos humanos y los denominados principios convencionales, como los ya mencionados, universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Pero aquí no se ha, en esta tesis se menciona que son criterios de optimización interpretativa. Estos principios, sin embargo, no se ha desarrollado un concepto o mayores elementos que nos permitan identificar qué significa. En este escenario, tenemos que formularnos las siguientes preguntas. ¿Qué debemos entender por criterios de optimización interpretativa? ¿Cómo se está manejando, se está entendiendo el término de la teoría de la optimización propia de Robert Alexy en su teoría de los derechos fundamentales? Y si hay algunas connotaciones que hubiera que hacer en cuanto a este término de la optimización. Dado que no hemos encontrado una definición, dentro de la jurisprudencia mexicana, lo que nos hemos dado a la tarea es el realizar una de carácter doctrinal. Y con ello, como se trata de un concepto integral, así al mismo tiempo nosotros lo que hacemos es estudiar los elementos que componen a esta figura jurídica y para poder nosotros entenderla y poder formular una propia en términos doctrinales. Así, se habla de criterio como una regla, una norma, una opinión, una decisión, un juicio, sobre algo que se toma, se parte hacia una determinación específica, el vocablo optimización como una acción-efecto de optimizar,
que esta a su vez en el campo del derecho para Alexi, se traduce en cumplir algo de la mejor manera posible. En cuanto a el término interpretativa, es un adjetivo de la interpretación, que esta pues a su vez nos habla de que viene de un verbo interpretar, que significaría explicar, declarar el sentido, descubrir el sentido de algo y pues por consiguiente dentro del derecho determinar el significado de las normas. Así pues arribamos a un concepto, es una proposición, es una propuesta, perdón, y con ello, pues se habla de que estos criterios son juicios o decisiones que se adoptan en base a disposiciones normativas de primer orden para atribuir, descubrir o inventar un significado o sentido de la norma jurídica, en este caso, los principios convencionales, con la finalidad de que se cumplan de la mejor manera posible. O sea, hace que estamos hablando de tomar una decisión sobre el significado atribuible a un principio, pero de una manera inmejorable. También pues, se puede hablar que su objetivo es el de conducir y observar, ¿no? La realización de una norma jurídica, o sea, ese principio, de manera plena e insuperable. Claro, esto en favor de las personas, de los grupos colectivos, y también orientar al mismo tiempo, a toda autoridad en el cumplimiento de las obligaciones que se desprenden del artículo primero, párrafo tercero de nuestra Constitución. También hay que profundizar un poco en el concepto de mandatos de optimización, porque pareciera ser que es correspondiente o hay una correspondencia en cuanto a los criterios de optimización interpretativa. Y así se puede establecer que los principios son mandatos de optimización que están caracterizados por el hecho de que pueden ser cumplidos en diferente grado y que la medida de vida de su cumplimiento no solo depende de las posibilidades reales, sino también de las jurídicas. Esto es en términos doctrinarios, y al mismo tiempo hay que reconocer que existen ciertos elementos. Gloria Patricia Lopera Mesa nos proporciona cuatro de ellos. El aspecto relativo a la gradualidad, o sea, hace que la posibilidad en su cumplimiento o su satisfacción, una grada de satisfacción amplia, este, y claro que se encuentra supeditada también a las situaciones jurídicas y fácticas, el término de optimización, que aquí pudiéramos entenderlo desde una óptica un poco en un sentido estricto, que nos habla de, pues, bueno, que no se trata solamente de una satisfacción cualquiera, sino del más alto posible o de la más alta posible en razón también a estas circunstancias materiales y jurídicas, propiamente hablando. En cuanto al deber ser ideal, pues es necesario marcar una finalidad, un tope o un horizonte en el cual nos sirva a nosotros como referente para antes de que sean aplicadas estas posibilidades reales y jurídicas. Entonces, en otras palabras, que se habla de que existe una situación en la cual se debe de alcanzar un verdadero, o se debe de visualizar un verdadero alcance del principio. Esto solamente es prima facie, es una característica en la cual aún no han sido establecidas ya las situaciones concretas de proporcionalidad, con las situaciones correspondientes a situaciones fácticas y jurídicas propiamente dicho. Ya haciendo una valoración de estos elementos, ahora sí se puede llegar al establecer cuál fue el resultado final de ese mandato de optimización. Si se llegó a una gradualidad eh, mayor, si se dio una optimización en un sentido realmente productivo, bueno, eficaz, si ese es deber ser ideal, se alcanzó o hasta qué medida se dejó de alcanzar, y si el carácter prima facie, ha servido como un referente para la realidad que busca regular ese principio. Entonces, también creo que es muy importante hacer una pequeña precisión
porque se ha usado de manera indistinta el término de mandatos de optimización. Creo que aquí es importante establecer que cuando nos referimos a los mandatos de optimización, nos estamos refiriendo a estos principios de universalidad, indivisibilidad, interdependencia y progresividad. Y también estos mandatos a optimizar, o también podemos decir los objetos a optimizar serían los derechos humanos. En este segundo sentido, es en razón a que buscan pasar de un deber ser ideal a un deber ser real. Entonces, aquí se puede, precisar o hacer esta pequeña referencia. Esto con la finalidad de que pueda ser manejada de mejor manera estos elementos y poderles dar una, una, una utilización todavía más eficiente. La teoría de la optimización, Robert Alexi lo ha manifestado, que se puede mantener una caracterización de los principios como mandatos de optimización, y cuando un análisis o una aplicación más concreta lo exija, se pueden llevar a cabo diferenciaciones más refinadas. Esto no quiere decir que se pierda el sentido de la teoría de la optimización o de la figura de los mandatos de optimización. Simplemente nos sirve para nosotros entender, tener con mayor claridad este término, ¿no? Y cómo se puede utilizar. Entonces, no quiere decir que se pierda el objetivo esencial de la teoría de la optimización, sino que más aún da pauta para entender con mayor precisión la teoría y sacar el mejor partido de ella. Eh, Así que, pues, es importante poder hacer ciertas refinaciones en un momento dado. Tenemos también que comprender cómo se ha incorporado la teoría de la optimización dentro de la actividad jurisprudencial mexicana. Y al parecer en nuestra teoría jurídica, nos inclinamos por esta tesis fuerte de la separación entre principios y reglas. Y con ello da pauta al efecto de la irradiación o la expansión de los principios en el Estado constitucional. De acuerdo al elemento de progresividad, se desarrollan o deben desarrollarse sin retroceso alguno. Aquí ya nos estamos refiriendo a este efecto de la proliferación, del cumplimiento, de la revolución de los derechos humanos o fundamentales para que logren esa máxima en su materialización. Entonces, como ya se ha venido diciendo, estos mandatos de optimización, los principios convencionales, representan esa exigencia, el cumplimiento, esa máxima a alcanzar, mientras que los mandatos a optimizar u objetos a optimizar, que son los derechos humanos o fundamentales, representan el objetivo de la exigibilidad dada a las autoridades. Y con ello también lograr que se puedan manifestar en un terreno material. En otras palabras, lo que implica es de que pues necesariamente tenemos que es el objetivo esencial de la optimización, los derechos humanos, o fundamentales. Entonces, en cuanto al término de la interpretación y optimización, si bien se habla de esta figura de los criterios de optimización interpretativa, hace uso de esta herramienta, ¿no? De la interpretación. Entonces, se debe dar una nueva connotación al término de la interpretación, mayores alcances, porque tanto para la realización de los principios de universalidad, interdependencia e indivisibilidad, y progresividad, también aplicable a los derechos humanos o fundamentales, se consagran ciertos valores que deben de ser enaltecidos para una mayor aprovechamiento de estos nuevos elementos que se están integrando en la práctica judicial mexicana. Entonces, la interpretación como una herramienta de la optimización busca consagrar valores contenidos en las normas constitucionales e internacionales a través de mecanismos efectivos, ¿no? En este sentido de técnicas, en este apartado, la interpretación jurídica para poder arribar a estas situaciones fácticas. Y claro, provee al sistema jurisdiccional de mayores elementos asertivos, orientados a un mejor ejercicio de los requerimientos que nos establece nuestro artículo primero de la Constitución. Ahora,
Para poder dar un pequeño, una pequeña ilustración sobre cómo se da esta relación de conformación entre la obligación del Estado mexicano con la realización o la optimización de los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad, hemos desarrollado un esquema inferencial para la optimización de principios. Primero que nada, esto se toma de un autor, se toma influencia de un autor que se llama Peter Tyler, quien destaca la importancia de que permitirle al usuario, a quien conoce de este tema, permitirle una visión del proceso inferencial y sin perder de vista ciertos detalles que son importantes y pues para nosotros tener la captación más oportuna de este proceso cognitivo que se está presente, que se puede realizar. Entonces, también nos habla de una orientación sobre los elementos que influyen dentro del mandato de optimización respecto a estos principios que ya se están comentando, estos principios convencionales. Y su objeto es crear un parámetro de medición, tener presentes todos los elementos que incurren en esta figura jurídica y su relación directa con los preceptos constitucionales. Y puede servir como una guía que dé cuenta de una conjetura razonable acerca del camino que uno debería o podría tomar al realizar o la aplicación de esta situación contenida en el artículo primero de nuestra Constitución. Y así se presenta este esquema en el cual pues se advierte o se toma como referencia el artículo primero, este párrafo tercero de la Constitución, en donde se establece esa obligación, ¿no? De promover, respetar, proteger y garantizar. El promover nos habla de una difusión, una concientización de los derechos. El respetar, pues, esta obligación del Estado de abstenerse de realizar conductas, que atenten contra los mismos, el proteger pues la adopción de ciertas medidas que también al mismo tiempo garanticen el ejercicio eficaz de estos derechos. En cuanto a la teoría jurídica, se encuentran los mandatos de optimización de principios normativos, en este caso los de tipo convencional. Se habla de la universalidad en cuanto al aspecto de la generalización, la aplicación para todos, interdependencia, una vinculación entre los derechos, y la indivisibilidad como una complementación que se da también entre los mismos y la progresividad en su estirpe de que gradualmente se tienen que ir desarrollando conforme a las posibilidades fácticas y jurídicas, propiamente dicho. Pero todos estos elementos, tanto los principios normativos convencionales como las obligaciones que conllevan la realización de los derechos humanos, tienen que lograr fusionarse o complementarse. Aquí es donde se da la inferencia, esta relación de complementación y de conformación, la cual es necesaria para poder llevar a cabo desde un punto de vista jurídico el desarrollo de los derechos humanos y de una manera lo mayormente satisfactoria para todos y cada uno de nosotros. Esto sería todo. Les agradezco mucho por su atención. Muchas gracias.